Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto encontrarnos en esta octava de Pascua. Felices Pascuas de Resurrección a todos, porque verdaderamente Jesucristo ha resucitado y el gozo del resucitado lo seguimos manifestando y compartiendo en esta noche, en este nuevo programa que estamos ofreciendo a cada uno de ustedes de estos conversatorios. Hoy, de manera especial, en esta octava de Pascua, bueno, como es de costumbre, el Padre Fernando, nuestro párroco. Buenas noches, Padre. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta semana, en este tiempo pascual. Buenas noches, Alexander, y buenas noches a nuestro invitado. No voy a decir el nombre porque ya lo voy a presentar. Claro. Bueno, tenemos un invitado de lujo, un invitado que es de la casa, un invitado que se conoce el trillo, ¿verdad? De memoria. Ahora, cuando lo pasé a recoger, me decía: si no me pueden llevar, yo busco la forma de ir, porque se conoce el camino de memoria. Y es nada menos y nada más que el Padre Mario Montes Moraga, nuestro querido Padre Mario. Bien, buenas noches, Padre. Gracias por acompañarnos en esta aventura que tenemos. Muy buenas noches, Alexander, Padre Fernando, y a todos ustedes de la parroquia de San Diego y todos aquellos que más allá de la parroquia nos están viendo esta noche. Me alegra mucho de poder estar con ustedes para comentar lo sucedido allá en Jerusalén, como dice San Lucas, en torno a la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, en ese sentido, el programa sea muy bonito. No, yo sé que va a ser muy provechoso. Bueno, primero por la compañía de cada una de las personas que siempre están a través de la pantalla en nuestra parroquia y en muchos lugares que sabemos que se están conectando, porque ya nos lo han hecho saber muchísimas personas que nos acompañan de todo lado. Padre, ¿verdad? Hemos crecido mucho en la audiencia, pero también por el conocimiento que usted va a compartir con nosotros y obviamente nuestro párroco, en todas las experiencias y vivencias que podemos tener en el gozo del resucitado, en aquello que sucedió en Jerusalén y que vamos a comentar. Pero yo creo que después de esta semana, Padre Fernando, que vivimos tan activamente en nuestra parroquia, gracias infinitas a Dios, hay una imagen ahí que tal vez nuestros compañeros pueden compartir. Y yo veía esa imagen y me acordaba de usted, Padre, no sé por qué, no sé si la puede ver, ¿verdad? Porque dice cómo inicia en el domingo de Ramos y como termina en el domingo de Resurrección, ¿verdad? Así termina usted en la fiesta de los confites, ¿no? Bueno, así de por fuera, pero de polvo. Ah, sí, claro. No, por dentro, con un gran entusiasmo, por supuesto. Claro, vivimos una fiesta, Padre, de confites hermosísima aquí en la parroquia, y por eso cuando vi esa imagen pensé en el Padre, no sé por qué, de verlo corriendo y con el gozo del resucitado, con todos los niños esperando la dulzura de un confite, pero transmitiendo la dulzura también de Jesús que ha resucitado. Pues evidentemente lo que nos reúne en esta noche, en este conversatorio, en este diálogo que queremos abrir con cada uno de ustedes y con ustedes especialmente, gira en torno a esta celebración que tenemos todavía. Padre, Padre Mario, hablamos mucho de relatos pascuales, hablamos mucho de la Pascua, pero ¿cómo podemos decir, en términos del Padre Mario Montes, qué es la Pascua? ¿Qué vivimos en este tiempo? La Pascua es el paso de la muerte a la vida. No es solamente el acontecimiento que vivió Israel en los primeros siglos de su historia, cuando celebraba el paso de los pastores nómadas que iban en busca de oportunidades y de pastos en aquellos rebaños. Esos pastores transhumantes pasaban del invierno a la primavera buscando pastos, Pascua, a luego a celebrar el paso de Dios por sus vidas, arrancándolos del poder del faraón. Y para los cristianos, el paso de la muerte a la vida es Jesucristo, el paso que Jesús tuvo que hacer de la muerte a la vida, quedándose entre nosotros especialmente como el Señor, el Redentor, a través de los signos sacramentales. Y en ese sentido, entonces, los cristianos celebramos ese paso de Jesús por nuestra vida, y especialmente en la liturgia, porque la Cuaresma nos ha ido llevando de la mano para prepararnos a la Pascua, el acontecimiento central de la fe, a esto que llamamos el paso de Jesús, que dice San Juan, el paso de Jesús de este mundo al Padre, por medio de su pasión, sepultura, muerte y resurrección, y que lo vivimos tan intensamente en estos días de la cincuentena pascual, porque a veces, y Fernando sabe como párroco, a veces quemamos todos los cartuchos de Semana Santa, terminamos, como decía alguien, más escurridos que el pescuezo de una botella de escuela, y resulta que no estamos celebrando la Pascua. O sea,
todo este cansancio y todo esto que hemos estado viviendo es para que nosotros en ese sentido vivamos con toda intensidad la fiesta de Pascua, la octava, que es un domingo, y después todo lo que sigue hasta la solemnidad de Pentecostés. Y esto, por supuesto, de muchas maneras, especialmente en los siglos sacramentales y, por supuesto, la Eucaristía como la Pascua semanal por excelencia. Muy bien, evidentemente, Padre, qué lindo eso de vivir ese paso y recordar ese paso de la muerte a la vida, como Jesús nos lo trae, actualiza esa celebridad, esa celebración, y se da un sentido totalmente cristiano a la luz de Cristo con su sacrificio en la cruz, pero no se queda allí. Yo creo que lo que usted acaba de decir es muy aceptado. Muchas personas nos quedamos en la imagen de la Semana Santa con el Viernes Santo, ¿verdad? Y que no nos vemos la importancia de lo que vivimos el sábado en la noche en la vigilia pascual y el gozo con el que tenemos que levantarnos el domingo en la resurrección. Y específicamente vemos en esta octava de Pascua que muchos todavía no manejamos ese término. Por ejemplo, hoy el Padre acaba de terminar la celebración de hoy en la noche. Y el inicio de la celebración es como un domingo, ¿verdad, Padre Fernando? ¿Qué signos tenemos en esos 8 días después de la resurrección, o que vivimos en la resurrección todavía en la iglesia? Bueno, primero quería hacer un paréntesis para saludar en forma al Padre Mario, no me dieron tiempo. Sí, El Padre Mario, que ha sido un compañero y un hermano de toda la vida, un amigo, una persona de quien he aprendido tanto y tantas cosas en la vida teológica, bíblica, pastoral, y que podemos decir que el Padre Mario es alguien que toda la vida me ha enseñado cosas, y por eso aquí yo soy el estudiante, otra vez soy el estudiante aprendiendo de él, y bueno, yo mismo le dije a Alexandra, yo voy a hacer allá la parte del Padre Mario. O sea, evidencia, una evidencia bíblica, y yo con 34 años de andar estudiando pejibayes, popotes, café, pero bueno, ha sido una experiencia linda. Bueno, en estos signos de los que habla el Padre litúrgicos, nosotros a partir del domingo de resurrección celebramos la octava de Pascua. ¿Verdad? Son los siguientes 8 días, ¿verdad?, que el Padre lo acaba de decir, que son realmente un domingo, la celebración de un domingo. Por eso, dentro de la Eucaristía especialmente, celebramos los signos de una solemnidad, ¿verdad? Y de la solemnidad, que por eso pues, vienen igual los ministros que ayudan a los maravillos que llamamos nosotros, y la Cruz Alta, y el incienso, y dentro ya propiamente de la Eucaristía, también cantamos la secuencia, perdón, cantamos la secuencia, en aleluya, en gloria, podemos asperjar con el agua bendita como signo del bautismo que está vivo en nosotros, que sustituye el acto penitencial de la Eucaristía. Podemos buscar una plegaria como el canon, que es la plegaria eucarística primera, que es solemnísima, en fin, como realmente como de fiesta un domingo. Entonces eso nos dice, pues esta Eucaristía es distinta, es diferente. Esta Eucaristía no es la misma donde el Padre sale como Superman, se da la bendición y ahora vamos volando por allá. No es una Eucaristía que nos permite seguir el gozo de la Pascua y prepararnos en estos días para entender que la Pascua continúa estos 50 días. Pero el Padre decía algo, nos quedamos, yo el Padre, porque esto es un conversatorio y lo llevamos hacia ahí. Yo siento que hay cosas que realmente han cambiado, ya no nos quedamos tanto en el Viernes Santo. Y si nos quedamos tanto en el Viernes Santo, no hubiéramos ido a buscar más sillas para el sábado, o más sillecitos para el sábado. Yo creo que ya la gente también va experimentando que la Semana Santa es el gozo del Jesucristo que ahorita lo hablaremos probablemente, que resucita, que vive, que está con nosotros, que nos fortalece cada día. Yo creo que en esa parte hemos ido, yo diría que cambiando un
No, y yo me detengo ahí también en esos signos tan hermosos a los que nos lleva la liturgia. Yo creo que si nosotros comenzáramos como católicos, creyentes, practicantes, a saborear la riqueza de la liturgia y encontrar esos signos que mencionaba el Padre Fernando en una celebración eucarística de miércoles, pero con todo el signo y la opulencia, digámosle así, de un domingo, con el canto, con el incienso, con la plegaria, con las municiones, con las lecturas, con todos los signos que nos trae la liturgia en esos 8 días, vivir el gozo del resucitado y cómo transmitirlo, ¿verdad? Y cómo manifestarlo en la comunidad y por qué nos quedamos en 8 días, ¿verdad? Qué interesante es ver eso y cómo nosotros debemos ir intentando interiorizarlo. Por eso qué lindo encontrarnos este miércoles y hablar de esta octava de Pascua y cómo la iglesia nos invita a celebrarla. Padre y Mario, ustedes, bueno, obviamente como lo decía ahora el Padre Fernando, cuando me decía que hago yo la pago y que hago yo también, si usted dudó que hago yo aquí entonces, ¿qué hace si usted con 34 años de ordenado que hago yo aquí sentado? No, entonces sé lo que hago, entender. Pero ahora mismo me puso dólares, lo que hago acá. Padre, pero Mario, usted su especialidad, obviamente, como todos lo conocemos, es bíblica. Y qué hermoso es revisar el misal en estos días de esta octava y a dónde nos lleva la liturgia, ¿verdad? Esa primera lectura, ese evangelio, cada uno nos tiene un mensaje diferente y la liturgia nos lleva a que, Padre, en ese encuentro bíblico. Mira que esta semana la llamamos la semana de las apariciones, en la octava, porque los evangelios todos nos presentan las diversas experiencias del resucitado con las mujeres, con los discípulos y otras personas. Y entonces podemos llamarla la semana de las apariciones. En ese sentido, entonces, cuando la iglesia toma como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, abandona, entre comillas, el Antiguo Testamento. Ustedes se habrán dado cuenta que ya no se menciona ningún profeta, no se menciona ningún libro histórico, no se menciona ningún libro sapiencial, nada del Antiguo Testamento. Es que la iglesia lo desecha, no, es que precisamente en el libro de los Hechos se pone de manifiesto que aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento se han cumplido plenamente con Jesucristo, todas aquellas esperanzas. Entonces el libro de los Hechos es el libro del cumplimiento. Y lo mismo los evangelios que nos narran esas diversas experiencias pascuales del acontecimiento central de la fe y el acontecimiento que vivió Jesucristo, que no se quedó encerrado en el sepulcro, sino que ha resucitado de entre los muertos. Evidentemente hablamos de relatos pascuales, bueno, de apariciones y de relatos pascuales. De hecho, el conversatorio se llama relatos pascuales. Sí. ¿Cómo podemos definir un relato pascual? ¿Qué características debe tener para que nosotros hablemos de un relato pascual? Un relato pascual es un relato en el que se cuenta la experiencia primera de los creyentes con Cristo resucitado. Pascual porque tiene referencia a Jesús resucitado. Y entonces puede tener diversos enfoques, por ejemplo, el encuentro que llamamos apariciones, las comidas con Jesús, los anuncios querigmáticos, es decir, en torno al acontecimiento de la resurrección, también relatos que pueden ser vocacionales de la experiencia de la fe en el resucitado, cuando Jesús los envía, relatos en torno a la tumba de Cristo, es un tema que a veces no se aborda, la tumba vacía, que también aparece en casi todos esos relatos, que podríamos preguntarnos, ¿es decisiva la tumba vacía? Y depende del evangelio también vemos ciertas características de ese sepulcro y las actitudes ante el sepulcro también. Exactamente, y cómo se nos cuenta desde los evangelios todo el sepulcro vacío, pero después San Pablo no menciona para nada lo de la tumba vacía. Bien, entonces diversas maneras en las cuales se narra con lenguaje hasta pintoresco qué fue lo que sucedió con aquellos discípulos. Lo primero constatable en los relatos pascuales es el cambio de aquellos hombres, de aquellas mujeres, que nos vemos en el libro de los evangelios cobardes, huyendo, entristecidos, como el texto de los discípulos de Maús, desorientados. Y de un momento a otro, esos hombres cambiaron. ¿A qué se debió? ¿Verdad? ¿A qué se debió? Pues a una experiencia
fundamental de encuentro con el resucitado, a tal punto que esos hombres y mujeres son capaces de soportar persecuciones, enfrentarse al Sanedrín, anunciar como una convicción muy grande lo de la resurrección, que fue lo primero que la iglesia primitiva predicó. La iglesia primitiva no predicaba sino otra cosa que la experiencia del resucitado. Ya después, con el paso del tiempo, comenzó a hablar de los milagros de Jesús, comenzó a hablar de sus enseñanzas, por último los relatos de la infancia, y después San Juan se fue a la preexistencia del Verbo. Pero lo primero que se contó, además de los relatos de la pasión, fueron las experiencias que tuvieron con el resucitado. Y entonces podemos encontrar de todo: las comidas, los encuentros, el que tocan el cuerpo del resucitado, el asombro, la duda, tantos elementos que son de gran enseñanza, y en estos días los vemos especialmente con las mujeres, porque también ellas tienen un protagonismo especial. Ni se diga de María Magdalena. La experiencia de las mujeres es diferente a la experiencia que viven los discípulos. Claro, totalmente. De hecho, el Evangelio lo muestra de forma diferente. La experiencia con las mujeres, hay asombro, hay duda, ¿verdad? Pero inmediatamente, y eso es lo que a mí me encanta de esos relatos, Padre Fernando, también, es que inmediatamente la envía, hay un envío. sí. Aunque no fueran testigos, aunque no vieron, o sea, testigos de Jesús resucitado como tal, pero hay un envío. Y es esa experiencia del resucitado que menciona el Padre Mario, que a mí me impacta, me llama mucho la atención en los textos. La Sagrada Escritura siempre nos dice: cuando hay una experiencia con el resucitado o con eso que no entienden, que no lo pudieron haber entendido. Claro. Sí. Hay un envío. Hay un envío siempre. Y especialmente son las mujeres que no podían ser testigos prácticamente de nada en los tiempos del Señor. Y sí, son ellas: la Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Salomé, la otra María, son varias. Y además esas mujeres ya habían estado en la vida de Jesús, en la cruz, las únicas que se quedaron. Pero ¿qué le diría? Pero es que inmediatamente recordé algo que usted dijo anoche de la señora católica esta, la esposa Pilato no estaba ahí tampoco. No porque le han dado una gran importancia a la famosa Claudia Procla, ¿verdad? Es que ese padre, nosotros estábamos en una formación, y entonces era de la última semana de Jesús, y entonces hablaba de Claudia Procla, y dice: es que la presentan como una señora católica, casi rezándose el rosario, porque la mujer es muy buena. Sí. Pero no era testigo de la resurrección. Mucho menos. Era una mujer pagana, y es apenas un relámpago en la historia de la pasión, ¿verdad? Porque Mateo es el único que la cita como un argumento a favor de la inocencia de Cristo. Pero de ahí no se sabe más de ella. Bueno, bien. Parte de este conversatorio, Padre Mario, usted que nos visita hoy, es que siempre invitamos a las personas que se conectan a que nos hagan consultas, si tienen alguna duda, aprovechando del invitado y poder evacuar sus consultas en los temas que estamos compartiendo. Pero también tenemos siempre unos regalitos que darles, Padre Fernando, con el permiso suyo, ¿verdad? Vamos a regalar 2 jarritas de las que nos sobraron ahí y que estamos vendiendo, ¿verdad? Que espero que se nos vendan pronto. No diga de las que nos sobraron. De las que tenemos. Se me como que vamos a dar porque No, jamás. Bueno, hicimos una inversioncita en estas jarras, muy bonitas, y las tenemos a la venta desde la Semana Santa. Pero vamos a regalar 2. De hecho, ahora que usted mencionaba, Padre, del asunto de las apariciones, según cronológicamente los textos sagrados nos presentan una cantidad específica de apariciones. No sé si alguien que nos está viendo, alguna de las personas que nos está viendo, se toma la delicadeza de buscarlas y enumerarlas y mencionarles cuántas apariciones nos cuentan los relatos, no solo del Evangelio, sino que algunas cartas de Pablo, en donde los menciona específicamente en Corintios, para darles una pista de cuántas apariciones se relatan que hizo Jesús después de su resurrección. Así que tienen un tiempo que mis compañeros les podemos pasar hacia allí. Las 2 primeras personas que nos cuenten de cuántas apariciones hizo Jesús, les regalamos una carreta. Padre Fernando, aprovechando estos textos de las apariciones, de las reacciones, a mí me llama mucho la atención, obviamente de acuerdo al Evangelio,
Las reacciones son diferentes ante Jesús resucitado y el encuentro es diferente con Jesús resucitado. Hacen una radiografía de nuestra vida también cuando se lo traemos a hoy esos textos, pero específicamente hoy cuando nos encontramos con los discípulos de Maús, hay unas características de esos discípulos. ¿Cómo podemos ver esas reacciones de esos discípulos ante el encuentro con Jesús resucitado? Bueno, dos cosas. Una, yo sé por ahí metiendo la cuchara cuando el Padre Mario dice, porque hay cosas muy interesantes. Una de las cosas que el Padre mencionó y que a mí me sorprende, precisamente ayer en el Evangelio, es Pedro. O sea, Pedro, que es tan conocido, ¿verdad?, por su doble vida, que parece que es, ¿cómo se llama esto? Cuando uno tiene carácter bipolar, ¿verdad? Parece como era así, ¿verdad? De pronto está negando al Señor, ¿verdad? Y ayer lo encontramos, ¿verdad?, diciéndole prácticamente a los judíos: a este que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó y lo exaltó como Señor y Mesías. ¿Cómo se anima Pedro a decir eso? Es que tiene que haber tenido una experiencia fuertísima para poderlo hacer. Y así los demás, ¿cómo se atreve María Magdalena a decir a Pedro, el Señor está, ha resucitado? Eso para él. A mí eso realmente me sorprende. Luego, porque ahorita me gustaría que también fuéramos hablando del asunto pastoral, de que usted lo acaba de decir, que significa la experiencia nuestra y que hay experiencias distintas. Cuando nosotros vemos a los discípulos de Maús, aquellos que habían seguido al Señor, eran discípulos que lo habían seguido, ellos mismos lo cuentan en el relato, creíamos que era el Mesías, pero de pronto en la experiencia del Mesías que nosotros teníamos fracasó con él. Ahora aquel en quien habíamos depositado la confianza está muerto, lo vimos morir en la cruz. Hay algunas personas algunas mujeres que cuentan que está vivo, que no estaba en la tumba, algunos de los nuestros también cuentan que como que han tenido experiencia, que lo han visto, pero nosotros no confiamos, vamos tristes por el mundo, vamos caminando tristes, vamos angustiados, porque en realidad ese sentido de la vida que nosotros habíamos creído encontrar en él, lo hemos perdido. Y aquí viene la parte en la que es experta el Padre, o sea, cómo el Señor en las Escrituras mismas comienza a iluminarlo, porque es que también aquí, por eso yo decía algo de lo pastoral, Padre, porque es que también aquí a veces nosotros perdemos de vista dónde es que encontramos realmente. Usted lo dijo hace un rato al principio, es en la iglesia, en la liturgia, en los signos sacramentales donde vamos encontrando a Cristo. No es una cuestión meramente sentimental, y por eso lo buscamos en la palabra, o sea, la palabra nos ilumina. Y después, esa frase como que en la fracción del pan lo reconocieron y desapareció, es como diciéndonos, cada vez de que usted esté en la Eucaristía, te iluminan las Escrituras, lo encuentras en la fracción del pan, lo encuentras ahí, eso es algo muy bonito. Yo quería decirles esto porque el sábado, Padre, si dije alguna herejía, usted me perdona, pero me absuelve. Pero yo el sábado decía que la gente se pregunta, ¿dónde encuentro a Cristo resucitado? Yo decía, lo encontramos en la fuerza del enfermo que dice, mi enfermedad y mi muerte no son la última opción. O sea, yo no estoy destinado al fracaso. Lo encontramos en el pobre que aún en medio de su pobreza confía en la providencia de un Dios que está vivo. O sea, lo encontramos en la familia que ora porque sabe que Dios bendice su hogar y que les permite vivir en fidelidad a pesar de las dificultades. Lo encontramos en el joven que lucha porque tiene fe y tiene principios, y a pesar de eso está luchando contra los vicios, contra las ideologías, contra un montón de cosas, porque Jesucristo resucitado no es una cuestión de sentimiento, simplemente. O sea, a veces uno dice, bueno, es que yo quiero que se me aparezca el resucitado como el que tengo aquí, más o menos, así, medio desnudo y con la banderita y con todo eso, y no lo vamos a encontrar ahí. O sea,
yo voy a hablar de una persona que el padre Mario y yo hicimos, y sabemos que está el fijo en el cielo porque lo hicimos mucho y sabemos el gran hombre que fue, del padre Rodrigo Castro, creo que hizo así. Yo no voy a hablar como él hablaba porque mandaría aquí el respeto, pero el padre ya se imagina cómo me lo habrá dicho, con aquel carácter y aquella fuerza y aquella voz, y aquella voz medio alemana, ¿verdad? Por su formación. Pero entonces yo un día, siendo seminarista, llegué y le dije, padre, yo creo que yo no tengo vocación, porque yo voy a rezar a la capilla, al Santísimo, y yo no siento nada. Y entonces él me preguntó que cuánto tenía yo de estar viniendo al Santísimo a pedir. Y yo le dije que como ya tenía casi 3 meses. No sabía lo que me faltaba, que casi 8 meses. Y me dijo, pues yo creo, ¿verdad? Que yo tampoco tengo vocación, me dice. Y le digo, y me quedo así, me dice, porque yo tengo 50 años de estar viendo y todavía no he sentido nada. Y entonces me explicó aquello de la fe y me explicó aquello del sentimiento. Y es, para no alargarme, acá donde yo digo que si Jesucristo resucitado, es lo que yo pienso en mi experiencia. Yo pienso que Jesucristo resucitado no es una cuestión meramente romántica, no era de ir a repartir confites o decir solamente aleluya, a veces sin saber lo que decimos, o hacer muchas cosas el domingo y el sábado de la resurrección. No, Jesucristo resucitado es entender, es creer, es tener la fe de que Él está aquí, está vivo y sigue actuando en la vida del que sufre hoy, en la vida del que llora, en la vida del que tiene que ir a trabajar cada día, en la vida del pobre, en aquel que tiene confianza en que el Señor está ahí con él hoy. Por eso yo dije en la misa hoy, hablando del tema que el Padre dijo hace un rato de los apóstoles que llegaron a la puerta, la hermosa, ya estará hoy en el texto de los Hechos, que Pedro, claro que actúa con la fuerza de Jesucristo, pero es que es Jesucristo el que está ahí y el que restaura la vida del hombre, porque el hombre estaba pidiendo limosna y Pedro no le da limosna, Jesucristo no da limosnas, Jesucristo restaura la vida del ser humano, no da limosnas. Bueno, por eso le dije, Padre, ahora usted en la que hace la casa. Pero es que es la experiencia, ¿verdad? Yo no puedo más que hablar de esas cosas. Pero es que no, lo está haciendo de una forma excelente lo que nos está transmitiendo el Padre Fernando, porque nos está trayendo la experiencia de la sabiduría del texto a la experiencia pastoral vivida. Usted decía ahora, no es solamente repartir confites, si vamos a asuntos muy puntuales, pero imagínense que estamos transmitiendo el Espíritu resucitado a la alegría. En un signo, esos niños dentro de 20 años o 15 años van a decir, yo recuerdo una vez que un padre mechudo me llevó a la playa, me llevó a la plaza, no a la plaza, y repartió confites un domingo de resurrección. ¿Y con qué va a relacionar eso? Con la dulzura de Jesús resucitado, la alegría de Jesús resucitado. Pero yo siempre, y nosotros ahorita estamos ya en una edad un poquito más adulta, para no decir, ¿verdad? Ya un poquito más allá, ¿verdad? De la adultez, y yo me pongo a pensar qué es esa experiencia del resucitado. El Padre utilizó ese término ahora, el Padre Mario, y si nos vamos a los textos bíblicos, vamos a encontrarnos que la experiencia del resucitado no lo reconocían, a pesar de que estaba resucitado. ¿Qué había en él? Que le dice a María Magdalena en el Evangelio de Juan, no me toques porque no he ido al Padre, no estoy al Padre, ¿verdad? Y luego se aparece al medio de los discípulos, la pasa con ustedes porque estaban con miedo, se aparece al medio de los discípulos de Maús y no lo reconocen, ¿verdad? Y cómo es usted es el único que no sabe todo lo que sucedió en Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca el encuentro con el resucitado, Padre Mario, que sea diferente? Sí, recordemos que Jesús terreno era fácil de reconocer por cualquiera que tuvo la experiencia con él. María es un ejemplo clarísimo. Ella busca al Jesús que conoció y lo busca desconcertada y a la vez con una gran ilusión de poderse al menos llevar al cadáver. Pero ella había conocido a Jesús, podía identificarlo. El resucitado no puede ser identificado, definitivamente está transformado por la gloria de Dios.
Los soldados romanos habían convertido a Jesús en un niño. O sea, una cosa horrorosa que lo dejaron cuando lo maltrataron hasta la cruz. Pero a ese que maltrataron de tal forma que lo dejaron completamente desfigurado, el día de su resurrección Dios lo sentó a su derecha. Aquel que había sido convertido en una piltrafa humana por los sufrimientos de la pasión, Dios lo sentó a la derecha del Padre, transfigurado por la resurrección, de manera que la resurrección es una experiencia que es tan suya que el mismo Jesús no es posible captarlo como el anterior. Es el crucificado, resucitado, pero su experiencia nueva a tal punto es tan única que nadie ya podrá reconocerlo. Ni la Magdalena, ni los apóstoles, ni los discípulos de Maús, nadie puede reconocerlo, porque ha sido glorificado, está sentado a la derecha del Padre. Pero el momento en que Él resucita, ya está con Dios. Lo que pasa, que hay que decirlo así, las apariciones, es un término no muy... sí, no se deben entender como si Jesús anduviera para arriba y para abajo aquí en este mundo, como si Jesús en el fondo se quedó aquí, ¿verdad? Entonces es como un espanto, como un fantasma. Entonces él mismo le dice, no crean que soy un fantasma, y por eso él muestra sus llagas, su cuerpo. Pero en el momento en que Jesús es glorificado, ya está en el cielo, ya no está aquí, ya tiene otra presencia. Y por eso, Fernando lo decía de manera hermosísima, la experiencia humana de dolor, de sufrimiento, de lucha, ahí está Cristo. Y notemos que en el texto de San Lucas, Jesús no llega con la Biblia, no, Jesús llega a preguntar, ¿qué les pasa? Porque los veo con cara triste. Y ellos le cuentan el rollo, toda la cuestión que él mismo había sufrido. Jesús parte de la vida. ¿Dónde podemos reconocerlo en primer lugar? Al resucitado es en la vida. La mejor Biblia es la vida. La Biblia nace de la vida, de la experiencia. Jesús no llega con el texto bíblico en primer lugar. Llegó a la sinagoga de Nazaret y cogió el texto. Ahora lo hace al revés. Coge la vida como Biblia, porque la vida es Biblia. La Biblia nace de la vida. Entonces, ¿dónde podemos reconocer a aquel que es irreconocible? Ahora que viene el domingo de la Divina Misericordia y ponemos el Santísimo y ponemos a ese Jesús tan bello, se nos olvida que en primer lugar es en la vida. Después Jesús coge la Sagrada Escritura, no como un especialista en Biblia, sino como alguien que guía la fe de los discípulos, no como alguien que sabe mucho de Biblia, que es como para apabullar a los demás, ¿verdad? Yo sé mucho, no. Es Jesús que desde la Sagrada Escritura guía a la iglesia. Finalmente, en la fracción del pan, la Eucaristía, desaparece pero se queda en la Eucaristía. Y después, ¿dónde más podemos encontrarlo? Los tres discípulos inmediatamente se ponen de pie y se van a Jerusalén. ¿A dónde se van? A la comunidad. Están los 11 reunidos. En la iglesia se sigue apareciendo. No hay que buscar apariciones por aquí, por allá, en una mata de chayote, qué sé yo. No. Por ahí Jesús no se va a aparecer ni lo vamos a encontrar. Jesús aparece en esos signos: la vida, la palabra, la Eucaristía y la comunidad. Es ahí donde lo vamos a seguir buscando. Es ahí donde el transfigurado, resucitado, lo podemos captar. Claro, necesitamos los ojos de la fe, por supuesto, para poderlo ver, ¿verdad? Sin palabras, ¿verdad? Esa explicación que nos da el Padre, hermosísima, de dónde encontrarlo. Definitivamente queremos siempre buscarlo en esos momentos así apoteósicos, y que ojalá que se apareciera en medio como Tomás. Exacto. Si yo no veo sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no puedo creer. Claro. Una vez el Padre Oscar Céspedes, saludamos, también de formación en la arquidiócesis, una vez de una homilía al Padre Oscar, a mí me gustó muchísimo porque era en el tiempo pascual, y nos decía él en esa homilía, haciendo alusión a ese texto de Juan, en donde cuando Jesús aparece no está Juan, no está Tomás en medio de los discípulos, y se va, y a los 8 días vuelve, y está Tomás allí. Y nos decía el Padre Oscar exactamente lo que el Padre Mario nos está diciendo ahorita. Jesús no se quedó esperando a ver si Tomasito llegaba. Puede ser que Tomás estaba afuera anunciando
deteniendo, avisando como un vigía, diciendo no vengan, porque tienen miedo, avisando si venían los judíos, muchas cosas pues, por las cuales no Tomás no estaba allí, pero la misión de la iglesia continuaba. Y Jesús apareció entre los 10 o los 11, porque la iglesia tiene que continuar. Dice, y así es como cada uno de nosotros, y no se puede quedar esperando, la iglesia tiene que continuar y seguir anunciando. Y eso es lo que me lleva a esta pregunta que quería hacerles a cualquiera de ustedes dos, y ese es lo que lleva también esa experiencia del resucitado, de que no se queda quieta, tiene que ir a otro lugar, tiene que haber un anuncio, tiene que haber una misión, tiene que trasladarse. Yo creo que eso es a lo que nos llama también hoy en día este gozo del resucitado, en esta paz en que no nos quedemos quietos, tenemos que seguir anunciando, porque no nos podamos quedar solo en este pedacito de terreno tan hermoso como nuestro Chaparro, que tenemos que salir a anunciar. Y eso el Padre Fernando nos ha dado muchas catequesis de eso específicamente. ¿Cómo anunciamos el resucitado, Padre? ¿Cómo podemos vivir esa experiencia del gozo resucitado afuera de la comodidad de la iglesia? Bueno, nosotros estamos llamados a hacer una iglesia misionera, como nos decía, el Señor no quiere una iglesia, y lo decía el Papa Francisco también, una iglesia quieta, estática, una iglesia que se guarde para sí la buena noticia. El querigma es esa proclamación, es ese anuncio de la noticia más trascendente. El Padre lo dijo al principio, la noticia más espectacular, no, trascendente del ser humano, del cristiano, que Jesucristo ha resucitado, que está vivo y que está, ya ahí Entonces, cuando uno, pero es que uno no puede contar algo que en realidad no le haya cambiado su vida, es que esa es la cuestión. Entonces, cuando uno vive esa experiencia de Cristo, uno necesariamente tiene que decirle a alguien que esa experiencia también le puede cambiar la vida, que puede confiar también en esa experiencia de Cristo. Digamos que de una manera muy básica, pero muy básica, ¿verdad? Si yo veo al Padre Mario, ¿verdad?, que tiene un problema en la rodilla, y yo tuve un problema en la rodilla, yo lo primero que hago de Mario es que yo tuve un problema en la rodilla y yo me curé. Probablemente Mario me va a decir, ¿cómo? Mira, fui a donde el doctor tal, ¿cuál doctor? Y yo puedo ir. Si es que lo que me hizo bien a mí, yo tengo la esperanza de que te va a hacer bien a ti. Y si Jesucristo me cambia realmente la vida, me da dolores, me da otra situación, me ha quitado mi amargura por la alegría, me ha quitado mi tristeza y mi depresión por el gozo. O sea, ¿cómo yo no le voy a decir a alguien que puede vivir esa misma experiencia? Sí, ayer llegó una persona y me contó toda su tragedia de vida y sus cosas, y cómo en la pandemia casi que perdió todos sus negocios y toda su situación de familia. Y entonces, ¿que dónde está Jesús? Esa es la gran pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces yo le decía, mire, vamos a ver primero, vas a confiar en ti mismo. Dios te ha permitido ser una persona maravillosa, inteligente, capaz. Bueno, vas a planificar todo otra vez, te vas a reiniciar, vas a confiar en tu inteligencia y todo, pero una vez que haces todo eso, vas a entender y vas a creer, vas a tener fe en que Dios está presente. Ahora ya lo pones todo en las manos de Dios. Yo me acuerdo de yo, como soy campesino, me tengo que acordar en el Evangelio de que te vas a dormir y en la noche Dios lo hace germinar. Entonces, la experiencia de Dios, o sea, es que cómo expresar yo con palabras la alegría que puedo llevar por dentro. Mario, que me conoce, sabe que yo trato de expresar siempre esa alegría, esa ternura, esa belleza de Dios por dentro. Decirle a alguien, ¿cómo estás triste si Dios te ama, si Dios está vivo? ¿Cómo estás triste si Jesucristo murió y resucitó y está contigo y puede estar en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tus palabras, en tus pensamientos, en todo lo que haces? Y no se trata, como dije al principio, de una cuestión ni romántica, ni de una cartita como decía el padre hace un rato, de amor, de nada. No.
Se trata de la vida, se trata de que yo veo ahí una señora que llega y me dice, Padre, me confiesa, y que yo la confieso y que le digo, mira, sabes que es que Cristo está vivo y la confesión no es para que el Señor te esté juzgando tus pecados, ya los conoces, es que la confesión es porque Cristo con su misericordia te está diciendo que tienes una nueva oportunidad de ser la persona más bella del mundo. Para mí esa es la experiencia del resucitado en la vida, en la vida cotidiana, ¿verdad? Ahora, para eso tenemos aquí el Padre, para que nos diga la otra parte. Claro, para que nos siga anunciando. Sí, me gusta este enfoque porque es muy existencial, ¿verdad? Así como lo vivieron aquellas comunidades, así como lo sufrieron los apóstoles, podíamos pensar que aparentemente nada cambió, regresan a una Jerusalén de muerte, se encuentran con que resulta que en la Jerusalén de muerte están todavía activas las fuerzas de la muerte que luego los van a perseguir. Mataron a Jesucristo y luego ellos van a enfrentar esas fuerzas de muerte, pero con un gran valor, con una decisión, con una gran firmeza. Así será. Vea, Padre, que yo ahora entiendo mucho aquello que decía Jesús: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Es porque después de la experiencia de la resurrección, uno puede entender que con los ojos humanos, desde que yo puedo ver hasta ahí donde está la cámara, con mis ojos humanos, pero con los ojos de la fe yo puedo ver mucho más allá. Mi vida, mi mirada trasciende. Yo puedo ver hasta el reino de Dios, o sea, puedo tener mi esperanza puesta en un futuro, en un mundo que valdrá mucho más la pena que lo que yo estoy viviendo hoy. Yo no quiero perderme eso. O sea, no es que sea bueno, ni es que no tenga pecado, no, si más bien tengo que agarrarme la misericordia de Dios cada día, precisamente porque no me lo quiero perder, confío en la misericordia de Dios. Porque yo soy delante de Dios el chiquito que le está diciendo a la maestra o a la profe, regáleme un puntico porque es que yo quiero el bachillerato, ¿verdad? O ayúdeme, o déme una pista con la respuesta. Ese soy yo delante de Dios, porque por mis pecados. Pero yo no quiero perderme eso, pero yo con la fe puedo ver mucho más allá. Puedo ver hasta Dios. Y entonces hay tanta gente ahí que nos estará viendo y que cree que su vida es una ruina total. Y no. O sea, no es una ruina, las cosas cambian. O sea, no es lo mismo, y lo decía, creo que Reñero Cantalamesa, el sufrimiento existe, pero no es lo mismo un sufrimiento sin la fe que un sufrimiento en la fe, sabiendo que la fortaleza viene de Dios. O sea, porque si yo tengo la fortaleza de Dios en el sufrimiento, las cosas son diferentes. Si no la tengo, ¿y qué me queda? El suicidio, seguramente, ¿verdad? Porque no me queda otra cosa. O sea, mis fuerzas mis fuerzas humanas por sí mismas no alcanzan. Por eso la oración me fortalece. Claro. Pero evidentemente yo lo traigo a mi vida ahora. Ahora decía el Padre algo muy lindo que en los mismos relatos de las apariciones nos cuentan, el mismo Pablo lo cuenta, los Hechos de los Apóstoles lo relatan también. Es esa experiencia, yo desearía que quedara dando vueltas en nuestro corazón después de la reflexión que ha hecho el Padre Fernando, tan pastoral, y la reflexión que nos hace el Padre Mario, tan bíblica, unir esas ideas en nuestro corazón de cómo experimentar o cómo experimentamos nosotros en nuestro diario vivir el encuentro con Jesús. ¿Cómo es nuestro encuentro con Jesús? ¿Verdad? Si nos quedamos como aquellas mujeres que estuvieron en el sepulcro con la duda, con el asombro, mira, no está, ¿qué se hizo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Le dicen los ángeles, ¿verdad? Y ese encuentro, ese anuncio, las llevan a propagarlo, a anunciarlo y extenderlo. Que lo creyeran, como lo dice Mateo, no saben, porque dice Mateo, el Evangelio de Mateo, que nadie le creyó, ¿verdad? Todos siguieron en la charanga y nadie creyó, bueno, en la tristeza, nadie creyó lo que le dijeron las mujeres. Bueno, ya por un asunto de existencia, que el relato de una mujer no era tan creíble, bueno, lo que sea, no entrar en detalles de eso. Pero nos encontramos en un texto tan hermoso como el de hoy, el de Lucas, de los discípulos de Emaús, que vuelven a aflorar nuestras realidades. Había algo interesante con eso del texto, porque resulta que
Bueno, podríamos decir que dichosos los apóstoles y las mujeres que lo vieron, ¿verdad? ¿Sí? Se murieron las mujeres, se murieron los apóstoles, se murieron los primeros testigos, los que fueron catequistas, los que anunciaron a Cristo, los que tuvieron la dicha de verle. Estamos por ahí de la segunda generación cristiana de los años 70 en adelante. Entonces aquellos nuevos creyentes hacían una pregunta casi maldosa. Y ustedes lo vieron, pero nosotros no. Eso es lo que ¿Qué digo. pasa, verdad? Ustedes tuvieron la dicha de verlo. Digo yo, pregunta capciosa o maldosa, ¿verdad? Casi como una burla. Ustedes pudieron ver, palpar, comer, estar, en fin, ¿verdad? Como le dijeron a Pablo en el Areópago. Exactamente. ¿Usted qué cree en eso? Pues Sí, nosotros no. ajá. El tema de la resurrección, La que los resurrección. griegos no entendían. ¿Y nosotros qué? Que no hemos estado con Cristo, que no lo hemos visto, que nunca hemos tenido la dicha de estar con Él. ¿Dónde está el que ustedes anuncian? Y por eso San Lucas escribe este texto. Para una comunidad que estaba languideciendo, para una comunidad que estaba perdiendo la fe, la parucía no llegaba, los primeros entusiasmos de aquello que dice el libro de los Hechos, acudían a la enseñanza, a la fracción del pan, a las Compartían oraciones, todo lo compartían, no habían pobres, todo eso se estaba diluyendo, se había perdido el entusiasmo original. Como cuando sucede con una parroquia de allá después de muchos años, la catequesis va a capa caída, ya no es lo mismo, se fue el padre, se llegó otro, qué sé yo. Eso es un proceso totalmente normal. Entonces San Lucas, para levantar la esperanza de una comunidad que no había tenido la dicha de hacer la experiencia directa con Cristo, les dice, ahí está. Ahí está, Él no se ha ido, está en la vida, está en la palabra, está en la Eucaristía y está en la comunidad. Como quien dice, ustedes pueden echarnos en cara de que no hicimos una experiencia con Él, pero ahí está. Entonces, Lucas escribe precisamente para enseñarles a esas comunidades y hoy a nosotros en el siglo XXI que es lo mismo. Esta misma experiencia es posible. Ya no solamente ver esos relatos como algo bonito, como algo pintoresco y tal, ¿verdad? Ay, qué lindo, ¿verdad? Que estuvieron caminando con Él y comieron con Él. Para nosotros puede ser hasta, en cierto modo, hasta curioso, ¿verdad? Y uno siente como una envidia, ¿verdad? De aquellos primeros cristianos. Pero es lo mismo, es lo que estamos hoy viviendo. Y el padre Fernando lo decía de manera hermosísima con la experiencia pastoral de un resucitado que hoy camina en esta parroquia o que camina en el mundo o que hoy podemos pensar un Jesús que está metido hasta las cachas en la guerra de Ucrania con aquellos cristianos angustiados que están perdiendo sus seres queridos por una guerra insensata, como dice el Papa Francisco. ¿Dónde está el resucitado allí? ¿Dónde se encuentra? Y está igual, Y está caminando igual, en medio de esos discípulos angustiados, Claro. buscando un signo de esperanza, como lo dice muy bien y acertadamente el padre Fernando, que tenemos que ser anunciadores de eso. Y ahora el padre Pero, Fernando... Padre, perdón, nada más. Perdón. Perdón, padre, perdón, Alexander. Es que ahora que dijo el padre eso, yo muchas veces cuando estaba más, ya yo diría que más joven en la fe, yo decía, lo que mucha gente dice, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Le hubiera seguido, le hubiera amado, me hubiera enamorado de aquel ese no- y bueno, pero Yo, ¿verdad? si hubiera- Para sí, mí. claro, si hubiera sido diferente, si hubiera sido un judío ¿De hueso colorado? de hueso colorado, hubiera gritado crucifícale. ¿verdad? Entonces, hoy le doy gracias a Dios de vivir mi fe en mi tiempo, iluminado por la palabra, iluminado por el Espíritu, iluminado por la iglesia, y hoy no tengo que gritar crucifícale porque hoy sé diferenciar entre las dos cosas. Hoy puedo ser un discípulo más maduro, porque la iglesia no ha perdido el tiempo en 2000 años olvidando lo que Jesucristo hizo, sino que la iglesia, bueno, aquí el Padre sabe mucho de esto, pero la iglesia ha madurado la experiencia de la fe en 2000 años de vida, porque el Espíritu Santo continúa guiando a la iglesia hacia la verdad completa para, Jesús mismo lo dijo, me voy al Padre, pero el Espíritu Santo les dirá todo lo que yo he hecho. Entonces, más bien actualiza de una manera importante, pero no puedo vivir eso si no lo puedo vivir en la fe y en la iglesia. Y es que
otra vez volvemos al texto y a los signos sacramentales. A los signos sacramentales. Bueno, y eso tan bonito que apunta el padre Fernando, nos podemos sentir como aliviados, entre comillas, podemos decir, o por lo menos yo siento un alivio cuando leo en el texto, cuando aparece Jesús y se le presenta a Tomás y le dice esa bienaventuranza que nos cobija a nosotros. Dichosos aquellos que creen, aunque no hayan visto. Lo que le pasó a Juan Somos en la nosotros. tumba, al discípulo amado, ¿verdad? No vio al resucitado. Y creyó, dice el Y texto. creyó, ¿verdad? Y creyó porque se refería a la palabra que Jesús le había dicho. Pero el domingo, según en el Evangelio, llega en el Evangelio de la Vigilia, ve la tumba y regresa sorprendido Sí, nada más. y admirado. Pero no llegó a la fe, ¿verdad? Lo mismo cuando corre con Juan, ¿verdad? Se asoma y se retira, ¿verdad? Bueno, y asumimos que es Juan, ¿verdad? Sí, Y la pero- pedagogía tan linda que nos dice para nosotros mismos. Naturalmente, pero se supone que Pedro debería ser el primero en creer, ¿verdad? Se supone, y no aquel discípulo que pensamos que era más joven y menos experiencia, pero que en la práctica había tenido esa profunda intimidad con Cristo, si hemos de hablar de Juan o el discípulo amado. Pero es interesante, ¿verdad?, que se supone que Pedro está mucho más maduro en la fe. Llega y entra y se devuelve, ¿verdad? Es que el personaje de Pedro es de un análisis completo tan hermoso, sí, está en porque es se la está- en las manos de quien quedó la iglesia, Pues ¿verdad? sí, en la piedra que a veces dudaba. En la piedra que dudaba. En la piedra Qué lindo, que- pero esa misma piedra es en la que en los Hechos de los Apóstoles lo vemos tomar ese vigor que mencionaba el padre Fernando ahora y dar ese anuncio de un Convencido. credo completo de la resurrección convencido, y convencido Así es. aquellos. Y vienen siendo esos personajes que el padre mencionaba también, que tienen ese valor, que no les importa la persecución, la crucifixión, los latigazos, el lapidamiento como Esteban. Había algo tan fuerte en medio de ellos que no les importaba lo que venía a venir después. Y hoy ¿Verdad? nos tiene que decir mucho eso. ¿Cómo está la fe nuestra, verdad, en ese encuentro con Ante los Jesús? problemas, el padre Fernando decía, sí, ante las situaciones difíciles con las que él ha tenido que, digamos, en ese sentido consolar, ¿verdad? A las personas que hoy no cambió nada la Semana Santa, siguieron en lo mismo, hubo procesiones y hubo de todo, pero no cambió nada, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. Y eso que usted dice, yo recordaba en esta Semana Santa que vivimos con tantísima intensidad, después de 2 años, gracias a Dios y por el esfuerzo de toda la comunidad y especialmente de nuestro párroco, recordaba hace unos años cuando el padre Edgar nos decía acá en la parroquia, él vivía con mucha fuerza la Semana Santa también, le metía mucha enjundia, diríamos, ¿verdad? Y nos decía él, vivan esto como si fueran su última Pascua, porque ustedes no saben si la próxima la podrán vivir acá. Dice, que se transformen, que vivan esto y que verdaderamente cuando lleguen al domingo de resurrección sean otra persona. Y qué bonito poder pensar en eso, en ese encuentro con Jesús resucitado y no quedar solo con un gozo sentimental, como decía el padre Fernando, sino que sea transformador. Y ahí viene una palabra que no quiero dejar por alta o pasarlo después de este conversatorio tan lindo que estamos teniendo, y es el querigma, ¿verdad? Porque ese encuentro, ese asombro, ese Jesús resucitado transforma a las personas y los envía a anunciar. Es lo primero que ellos predican. Precisamente en estos días de la Pascua vamos a estar escuchando los discursos querigmáticos del libro de los Hechos, en boca de Pedro, en boca de Pablo, y cómo son tan enfáticos en anunciarlo, con esa propiedad, con esa Podemos dar convicción. unas características, padre, siempre nos encanta formar un poquito aquí a la gente, tal vez los que tengamos dudas de qué es un anuncio querigmático, ¿verdad? Es el primer anuncio sobre Cristo muerto y resucitado. Siempre se parte de la experiencia de las Escrituras, ¿verdad? La experiencia que se ha hecho de los anuncios sobre Cristo muerto y resucitado desde la Escritura. Entonces, casi siempre la predicación gira en torno al Jesús histórico, aunque sea muy breve. Jesús de Nazaret, hombre y tal y tal y tal. Él ha sido muerto, pero va resucitado. Dios lo liberó de las ataduras de la muerte y lo sentó a su derecha. Y nosotros somos testigos de ello, que hemos comido y bebido con Él. Y luego ese primer anuncio como que suscita una respuesta. ¿Qué debemos de hacer?
Es una pregunta que siempre surge del primer anuncio. Ya Pedro dirá en Pentecostés, bautícense. Y de ese bautismo y de ese querigma nace la iglesia. Entonces siempre produce una reacción. Siempre produce una reacción o al menos una pregunta. De hecho, hace unas semanas tuvimos una conversación hablando precisamente del querigma, ¿verdad, Padre? ¿Cómo lo anunciamos? ¿Cómo ha sido ese querigma, ese encuentro con nosotros? Bueno, yo aquí tenía uno marcado que es hermosísimo, el que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, que lo voy a leer de forma muy rápida para que todos los que nos están viendo tengan una idea de cómo anunció Pablo este querigma en 2 versículos. Ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y ahí sigue hablando que se le aparece a Cefas, a los 500. Bueno, eso es un anuncio querigmático donde lleva a un encuentro. No lo podemos quedar no solamente con una parte escrita, como usted bien nos decía, la Biblia es vivencia, es nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿cómo ha sido nuestro encuentro con Jesús? ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo lo transmitimos ese encuentro con Jesús, Padre? Pues, ojalá que la Semana Santa haya podido facilitar esta experiencia. ¿Qué podemos ampliar de ese encuentro, Padre? Usted que es experto en esos temas pastorales, ¿no? ¿Verdad? Es que lo hace muy bien, él lo hace muy bien en esas partes pastorales, no crea. Hay que, al César lo que es del César, usted lo hace, transmite muy bien ese mensaje pastoral, querigmático, y nos puede llevar, como nuestro pastor parroquial, a esa experiencia querigmática también, anunciar a Cristo. Sí, bueno, el Padre acaba de decir que parte de una experiencia humana de Jesús también, Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, ¿verdad? Recuerda, y que luego pues murió y que resucitó, y que en eso se basa nuestra fe. Cuando nosotros le hablamos de esto a un mundo hoy, por ejemplo, indiferente, es muy complicado. Y cuando el Padre dice, lo que yo digo debe suscitar una respuesta, esto me lleva sobre todo a la predicación. Porque bueno, ¿qué es la predicación en el fondo? Sino el anuncio de Jesucristo. O sea, no es el anuncio de los partidos de fútbol, ni de las cuestiones políticas, ni de la economía. No, es el anuncio de Jesucristo. Entonces, cuando yo digo esto, realmente suscito en la comunidad esa pregunta: ¿y qué tenemos que hacer? O sea, no sé si alguien saldrá diciendo, hoy el Padre nos habló de Jesucristo y nosotros estamos mal en el hogar, algo tenemos que hacer. Porque no es solamente eso de que tengo que hacer, no, es suscitar en el corazón de las personas, suscitar una inquietud. O sea, yo debo ser capaz, si transmito a Jesucristo, de suscitar una inquietud en el corazón. Yo convoqué a los jóvenes el Jueves Santo. No sé si todos o algunos vinieron y se fueron, como es el Padre, y punto, ¿no? Pero habremos suscitado, porque además la iglesia no es ni de masas, ni tampoco la iglesia es que todo el mundo se tiene que convertir ya, si Jesús no lo hizo. No, es suscitar en los corazones aquellos a los que Cristo ha llamado también y que tienen su corazón abierto a la fe, suscitar una inquietud. Aquí estamos hablando del querigma en este momento. Si estamos suscitando en su corazón la situación de la fe, de que no todo está perdido, porque Cristo murió y resucitó y puede hacer algo en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Abrirte a Jesucristo, tener esperanza, saber que no todo está perdido, que en Jesucristo las cosas no están fracasadas, no son una derrota, no son una muerte, son una vida. No sé. Que no es letra muerta, el anuncio no es letra muerta, que nada más nos vayamos a aprender de memoria un versículo bíblico y repartirlo como bibliazo para demostrar, sino es vivirlo. Y es que Alexander y Padre, usted ya cuando uno va viviendo, uno no solamente lee los acontecimientos a la luz del momento, uno lee los acontecimientos de Dios a la luz de su historia. Si yo o cualquier otra persona de fe comienzo a decir lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo bien, estoy lleno de alegría y de gozo, pero podría ser que esté en un momento de desesperanza ahorita. Pero si yo me pongo a pensar en los momentos de desesperanza que he vivido a lo largo de mi vida,
¿Y cómo hoy puedo decir, es que yo no pude haberlo logrado si Dios no hubiera estado ahí? Es que un día vas a decir que este momento tan difícil, un día vas a decir, yo lo logré porque Jesucristo vivo y resucitado estuvo ahí. Tal vez hoy no lo puedas decir porque no lo estás comprendiendo como aquellos discípulos no comprendieron que ahí estaba Jesús, pero a lo largo de la historia, llega el momento en el que usted puede leer los acontecimientos de su vida a la luz de la fe. No sé si lo estoy diciendo bien, Padre, pero yo creo que es eso. Llega el momento en que usted puede leer su vida a través de lo que Dios ha hecho en el paso de su vida, de su continuidad, su cotidianidad, sí, ya no lo dije. Sí, eso. Sí, es la experiencia de los discípulos de Emaús. Podemos pensar en que aunque Jesús estaba, experimentaron la humillación, el fracaso, la decepción, el que por tierra se fueron todas sus esperanzas. Ahora volvemos a Galilea, aquí nada estamos haciendo, hay que huir de Jerusalén, a como dé lugar, tenemos que escaparnos. Esa es nuestra vida. Es que viendo uno a los discípulos, uno ve las propias frustraciones, las mismas angustias, los mismos problemas. Lo que pasa es que aquellos discípulos no se estaban dando cuenta que Jesús estaba allí. Y entonces, a lo mejor la experiencia no fue de una noche que comieron con él y todo tan bonito y aquella cena, sino la experiencia fue a lo mejor mucho más amplia. Pasaron días enteros asimilando la resurrección. Sí, hay un texto, Padre, que a mí me encanta, es cuando Jesús se le aparece a los 12 que estaban encerrados por miedo. Que no toca el timbre, sino que de pronto ellos descubren que ahí está, porque Jesús siempre está. Sí. No tuvo que abrir la puerta, Él siempre está. Y les dice, paz a vosotros, o paz a ustedes. Sí. Ese paz a ustedes, Padre, que no voy a entrar aquí en las traducciones que usted bien conocerá, es de qué se preocupan si yo estoy con ustedes. Tengan paz en su corazón. El miedo que ustedes tienen no será un miedo que los va a hacer caer. O sea, tengan paz, yo estoy aquí. Tenga paz. O sea, yo a veces estoy hablando con una persona que la confieso y le digo, o que está hablando conmigo en una dirección espiritual, una consejería, y le digo, ¿por qué usted, que apenas hoy me conoce, hasta hoy me conoce, por qué se quedaría toda la tarde aquí hablando conmigo? Porque siento paz. Bueno, ese es Jesucristo. Y eso que tú sientes aquí te lo puedes llevar, si es que no es mío, te lo llevas tú. Entonces, ¿de qué se preocupan? Tengan paz, yo estoy con ustedes. Alguien se podría estar convirtiéndolo casi en oración para este momento. Hay alguien que está allí oyendo con sus problemas y con sus dificultades y escucha eso de pronto, ten paz, que yo estoy contigo. Y de pronto le comienza a cambiar toda su historia y todas sus cosas y toda su vida. No es magia. No es magia, porque igual tiene que soportar la dificultad, igual tiene que aguantar, igual tiene que pasar el proceso de la enfermedad, igual tiene que... No es magia. Es algo que te dice, yo saldré adelante, porque Jesucristo me saca adelante. Ese es el encuentro con el resucitado, efectivamente, que tenemos y que estamos llamados a vivir cada uno. El encuentro que tiene el Padre Fernando es muy diferente al que tiene usted y al que tengo yo, pero que Jesús ha pasado y sigue pasando en nuestras vidas y está presente. Eso es lo más evidente y contundente que podemos tener. Los relatos pascuales lo anuncian, pero no se quedan solamente en una aparición, sino que nos envían a vivir la experiencia del resucitado, de encontrarnos con Él, pero abrirnos a su experiencia, abrirnos a esa experiencia, porque no se puede anunciar, como decía el padre Munguía cuando daba clase, yo no les puedo decir a qué sabe un mango si ustedes no han probado un mango. Y así es la experiencia de Jesús. No podemos decir cómo es la experiencia de Jesús si no hemos dado el chance de que Jesús entre en nuestras vidas. Y lo encontramos ¿en dónde? En la liturgia, en la palabra, en el enfermo, en la vida y en la iglesia. Y en la comunidad. Y en la iglesia. El Padre nos iluminó muy lindo esta noche. En la iglesia, con esas cosas tan bonitas que dijo y que nos permiten valorar mucho el por qué venimos a la iglesia, para qué venimos a la iglesia, de hecho, por qué la escritura y por qué la fracción del pan. Le voy a leer una reflexión que trae ahí como efectivamente de los discípulos de Emaús. Dice, como los discípulos de Emaús
necesitamos ojos nuevos, porque frecuentemente los nuestros están pesados y nuestros caminos tristes y confusos impiden ver al Señor resucitado, sobre todo cuando se realizan apartándose del ámbito comunitario de los demás hermanos. El encuentro con Jesús nos llevó a la comunidad, al encuentro con los demás. Así que gracias, Padre Mario, por este encuentro tan bonito que hemos tenido, este conversatorio. Yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo más y compartiendo toda su experiencia y todo su conocimiento y uniéndolo con nuestro párroco, que siempre nos permite ampliar muchísimo más de nuestra vivencia con Jesús. Que eso es lo que se va, que no se quede como letra muerta, sino que se viva. Y a todos nuestros hermanos que nos han acompañado, qué alegría poder experimentar y compartir lo que se nos ha dado. Padre Fernando, algunas palabritas para ir cerrando esta linda noche que hemos tenido. No, yo muy agradecido primero con el Padre Mario por toda su bondad y su cariño, su fraternidad y de verdad, yo conversando con él aquí me podría quedar toda la noche escuchándolo simplemente, escuchándolo porque me llena siempre de ilusión, de satisfacción y siempre ha sido tan llano para decir las cosas que eso es lo bonito, ¿verdad? Que yo lo puedo escuchar sin tener que tener el traductor ahí. Agradecerle a toda la comunidad que participa ya de esta parroquia a través de nuestras redes sociales, a usted Alexander por este también esfuerzo, y a todo como dicen como dicen en la televisión cuando dan los programas, a todos los que están detrás de cámaras haciendo todo este esfuerzo y haciendo todo esto, que las luces, que el sonido, que todo, a todos los que están detrás de todo esto. Pero sobre todo, al final decirles eso, o sea, no, ¿de qué te preocupas si yo estoy contigo? Yo he resucitado. Tal vez no me puedes ver, como decía el Padre, es que estoy buscando a un hombre con el pelo largo ahí, lo más que se puede encontrar es el Padre, y ahí sí se asustan. No, sino más bien estoy buscando, ¿verdad?, algo diferente, estoy buscando algo que no es de este mundo, que trasciende ya, que está glorificado y que glorificado puede hacerme sentir en el corazón algo mucho más de lo que yo he sentido. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan felices Pascuas de Resurrección y que recuerden que la Semana Santa no terminó, que ahora estamos viviendo el gozo de la Pascua y que vamos yo con lo que el Padre dijo, yo estoy seguro que ahora el domingo todos los que van a misa van a ir a ver qué es el texto de los Hechos de los Apóstoles del domingo y qué dice el Evangelio y qué es esto de las apariciones. Claro. Y yo creo que van a ir con el oído más abierto, ¿no? Como dice el Papa Francisco, la fe entra por el oído, van a ir con el oído más abierto y con el corazón más dispuesto. Perfecto. Padre Mario, usted siempre es bienvenido acá. Muchas gracias. Usted lo sabe. Sí. Y qué gusto que haya estado con nosotros acá. Muchas gracias, porque también la considero mi casa, esta parroquia, ya desde hace bastantito tiempo, ¿verdad que sí? Sí? Que yo he venido a la escuela de formación, que siempre me han invitado, y sé que con el Padre Fernando esta es mi casa, ¿verdad? Es su casa, por Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, y nos despedimos con la bendición que usted nos pueda impartir. Con mucho gusto. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, proteja y acompañe siempre. Amén. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches.